La Confederación de Estudiantes de Chile, la CONFECH, convocó a una nueva marcha por la educación para el próximo jueves 13 de junio. Además, los dirigentes llaman a sumarse al paro nacional convocado para el 26 de este mes, que podría tener más actores. Vamos a conversar sobre estos y otros temas. Estamos precisamente con el presidente de la FECH, Andrés Filbaum. Gracias por estar con nosotros, Andrés. Gracias a ustedes, como siempre, por la invitación. Andrés, primero, ¿cuáles fueron las conclusiones generales de la reunión de este sábado en la Universidad Alberto Hurtado? Bueno, nos hizo un análisis de lo que había ocurrido con el discurso del 21 de mayo, las semanas posteriores. Básicamente reafirmar que si bien el gobierno de Piñera, en línea general, fue un total fracaso en la educación, que tuvo las mejores posibilidades para impulsar una reforma realmente profunda, justamente por nuestras movilizaciones, y solamente se dedicó a resistir. También clarificar que hay ciertos asuntos pendientes que nos vamos a preocupar de insistir. Por un lado está esta agenda legislativa que es muy peligrosa, que es muy dañina para la educación pública en particular. Lo han dicho los rectores, lo ha dicho, se ha dicho transversalmente, una superintendencia que legitima el lucro y que por tanto es una agenda que no puede avanzar, que sería un tremendo retroceso. Y por otro lado, cobrar ciertas cuentas pendientes. Quizás la única promesa digna, la única promesa que realmente escuchó Sebastián Piñera de las movilizaciones estudiantiles fue la derogación de los decretos con fuerza de ley que impiden hoy día la democratización de los espacios universitarios. Fue una promesa tanto del ministro Lavín como del ministro Beyer. Hasta ahora han sido promesas que solamente se quedaron en el papel y que no se han traducido en nada, y por tanto también nos vamos a preocupar de enfatizar que es fundamental que justamente esa derogación de los decretos con fuerza de ley ocurra. Ahora, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes respecto a lo que queda del año, lo que queda en general del gobierno de Sebastián Piñera, que son poco más de 10 meses? Mira, respecto al gobierno puntual de Piñera, sabemos que no mucho más, sabemos que él ya perdió su oportunidad y justamente son las más puntuales que hablábamos recién. Pero entendemos también que Chile está viviendo un contexto político relevante, con las elecciones, y evidentemente el movimiento estudiantil va a ser un actor ineludible, y tiene que ser un actor ineludible en la discusión presidencial en general y obviamente especialmente a la hora de hablar de educación. Es que lo que quiero entender es cuál es el rol que van a tener las movilizaciones aquí. Si ya se agotaron las expectativas respecto a lo que puede suceder con lo que queda del gobierno de Sebastián Piñera, ¿cuál es el rol que tienen hoy entonces las movilizaciones? ¿Qué sentido tienen? Bueno, y de hecho estamos justamente en un momento de intensificación de las movilizaciones. Del CONFECH anterior, del 20 de mayo, el llamado era a intensificar las formas de movilización. Hoy día son varias las universidades y los liceos que están en paro, que están en toma. Está la marcha del 13 de junio, está la marcha del 26 de junio. Sí. Se ve que junio va a ser un mes bastante movilizado, que históricamente así lo ha sido también. Y acá lo fundamental es entender que con un gobierno de Piñera que básicamente termina, y con unas candidaturas en las cuales nosotros sabemos que no vamos a encontrar las respuestas que estamos buscando, porque básicamente las dos coaliciones que se pelean en el gobierno son dos coaliciones que se han comportado de la misma forma respecto a la educación, se han turnado para gobernar, pero siempre manteniéndose en la vereda opuesta de lo que hemos estado exigiendo como estudiantes. O sea, así como el gobierno de Piñera hizo el ajuste tributario que atacaba la educación pública, fue la concertación la que inventó el copago y la que inventó el crédito canal del Estado, por ejemplo. En ese sentido, nosotros vemos que se genera una especie de vacío político, en el fondo, de que no hay nadie que entregue respuesta a lo que los estudiantes, pero que la inmensa mayoría de Chile ha venido planteando, y por tanto es fundamental que justamente nuestras movilizaciones vengan a rellenar ese vacío. ¿Pero de verdad creen que, o sea, sus expectativas son cero con respecto a todos los candidatos que están hoy día con aspiraciones presidenciales? Es que nosotros entendemos que justamente cómo nos movilicemos y cómo nos comportemos este año va a ser muy distinto cómo puedan esas candidaturas después ejercer su labor como gobierno. A ver, ¿cómo es eso? Yo diría que hay un tema que es crucial en el fondo. Sí. Y es que a cualquier candidato, sea quien llegue a la moneda, le tiene que quedar claro de que hoy día la sociedad chilena ya se organizó, ya no va a seguir tolerando que sus derechos sean objetos de negocio, no va a seguir tolerando el lucro en la educación, pero tampoco el lucro en la salud y en otras áreas. Vemos lo que está ocurriendo, lo que ocurrió hoy con Chiloé esta semana. Sí. Y por tanto, que si no hay un cambio relevante en la forma en la cual se hace política y no se convierten los movimientos sociales, no se les da un rol mucho más protagónico a la hora de construir las políticas públicas, entonces las movilizaciones van a seguir ascendiendo. Ahora, uno puede entender que con este gobierno ustedes ya dan por cerradas las posibilidades de generar efectivamente y concretar los cambios que piden, pero tampoco tienen esas aspiraciones con un gobierno de la concertación que uno podría entender que quizás está más abierto, que ha dado señales en ese sentido. Michelle Bachelet ha dicho que quiere educación gratuita, lo mismo lo ha dicho José Antonio Gómez, por ejemplo, Marco Enrique Sominami fuera de la concertación también. ¿No hay expectativas respecto a que ellos puedan generar los cambios? Mira, de hecho creo que la frase educación gratuita de Michelle Bachelet es muy clarificadora respecto a en qué lugar se pone la concertación. Porque Michelle Bachelet llega a Chile, lo primero que dice educación gratuita, y menos de una semana después se ve obligada a desdecirse
y dice no, que ella puede pagar la educación de su hija. Ahí quedan clarísimas finalmente las contradicciones que quedan que hay al interior de la concertación, y queda clarísimo que en esas contradicciones quien sale ganando es siempre, en el fondo, el lado escalonista, si se quiere decir, de la concertación, el lado más conservador, el lado que gobernó los 20 años que la concertación estuvo en el poder. En ese sentido, cuando uno ve que la concertación sigue teniendo conflictos de interés, sigue admitiendo, por ejemplo, a militantes que lucran con la educación, que es un total contrasentido con decir que uno está en contra del lucro en la educación. Es evidente que no hay ninguna, no sé si no hay ninguna confianza, básicamente no hay ninguna razón de peso para suponer que al final del día las presiones que van a terminar gobernando la concertación no van a ser las mismas de siempre. Y es por eso que para nosotros lo fundamental es que los movimientos sociales, y en particular en este caso el movimiento estudiantil, sigan convirtiéndose en actores cada vez más protagónicos. Y por cierto que hay un desafío pendiente que en el fondo se ha ido avanzando, porque no se logra en 2 años solamente, que es ver cómo a partir de nuestras movilizaciones también vamos generando nuestras propias herramientas que nos permitan aspirar, si se quiere, a espacios más de poder para dejar de lado el presionismo. Ahora, este sentido, por ejemplo, de la convocatoria a una nueva mayoría que ha hecho Michelle Bachelet y que uno podría hacer extendible, digamos, si es que llega a ganar estas primarias de la oposición, ¿no les genera tampoco esperanza de que efectivamente puedan producirse los cambios que ustedes piden? La inclusión del PC, por ejemplo, ¿tampoco? Es que esa mayoría, claro, es cierto, está el PC, va a estar Camila Vallejo, por al lado va a estar Sergio Vitar, que es quien inventó el CAE, al lado va a estar Pilar Armanet, que fue su secretaria de Educación, claro, y que hoy día tiene un cargo directivo muy importante en la Universidad de las Américas, que es una universidad cuyos dueños en Estados Unidos dijeron que tenían el mejor negocio del mundo en Chile. O sea, al lado del PC van a estar todos aquellos que durante tantos años se han enriquecido justamente a costa del endeudamiento de los jóvenes chilenos en la educación, se han enriquecido a costa de los sueños, en el fondo, de pensar con un cartón uno podía optar una mejor calidad de vida. Con ellos, en el fondo, obviamente es imposible construir una mayoría que efectivamente permita impulsar los cambios. Y esa es una cuestión bien interesante, porque uno se da cuenta que hay una mayoría social, efectivamente, que se ha expresado en las calles, en las encuestas, y en muchas partes, que quiere que se le reconozcan sus derechos. Y que esta mayoría social hoy día no tiene ninguna expresión política propiamente tal. Hay partidos políticos que dialogan entre sí mismos, pero que no dialogan con ninguno de estos sectores sociales. ¿Y ese no es un fracaso también del movimiento estudiantil? Es que nosotros sabemos que esta pelea es a largo plazo. Que hoy día en Chile, por ejemplo, hasta Evelyn Matei se haya forzado a decir que el lucro de la educación es asqueroso. Que hoy día en Chile la inmensa mayoría entienda que educación gratuita no es un capricho del siglo XX o del siglo XIX, sino que es necesario para un país más inclusivo, para un país más justo, por ejemplo. Son avances tremendos que por supuesto no se consolidan en solamente 2 años. Acá hay que entender que el tejido social es muy descompuesto, hay que entender que la política en Chile durante muchos años fue tremendamente excluyente y que por tanto en 2 años de movilizaciones esa lógica no se cambia. Pero sin lugar a dudas que la organización ha crecido, que hoy día se ve, por ejemplo, que hoy día hay centros estudiantes, federaciones en muchas partes, liceos, universidades donde antes no existían, que hoy día la gente, por ejemplo, lo que ocurre en Freirina, los chanchos hace 10 años olían igual de mal seguramente. Pero hoy día la gente en Freirina se organizó, y un saludo de hecho directo a la gente de Freirina, porque Mañalich no le saca a los chanchos muertos y hay una posible crisis ambiental ahí. Sí, lo reconoce el propio Ministerio de Salud. Pero Andrés, respecto a la evaluación que se hace del movimiento, porque ya van 3 años de movilizaciones importantes, me cuesta entender que no se pueda lograr o que ustedes no tengan la expectativa de aprovechar este momento donde los candidatos tienen que definirse y comprometerse con ciertas políticas para que ustedes logren alguna victoria concreta, porque hasta ahora las movilizaciones generaron cambios en algunas materias que por el gobierno, de Sebastián Piñera, pero que a ustedes no los dejan conformes. Entonces, ¿cómo, si no se puede aprovechar este momento, que es de elecciones presidenciales, de parlamentarias, cuándo? Bueno, primero partir aclarando que los cambios que se generaron en el gobierno de Piñera fueron cambios tremendamente minúsculos y más encima que iban en la dirección contraria a lo que estábamos exigiendo. Sí. Y respecto a las candidaturas, nosotros por cierto que aspiramos a que lo antes posible logremos el fin efectivo al lucro, la educación gratuita, y eso ojalá que sea el próximo año. El punto es que nosotros en ningún caso nos vamos a convencer con que en un programa presidencial se escriban todas las demandas que hemos estado exigiendo, porque hemos crecido viendo cómo las promesas se las lleva el viento. Y es por eso que para nosotros es fundamental, y por eso es que este año tiene que ser un año de movilizaciones, lo hemos dicho desde fines del 2012, es que se entienda que sea quien gobierne Chile, la forma de conseguir nuestras demandas no va a ser delegando los mismos que construyeron este presente, sino que va a ser haciéndonos nosotros mismos cargo de ir construyendo el país que queremos, un país justo, un país igualitario. ¿Y eso cómo se logra?
Y eso se logra, por cierto, exigiendo, mediante presión y mediante organización, se logra exigiendo que la forma de hacer política sea, los movimientos sociales tengan un rol mucho más protagónico. Aquí el principal problema, y creo que las movilizaciones estudiantiles son el mejor ejemplo, es que la democracia que hay en Chile es demasiado pequeña. O sea, podemos tener una situación tan ridícula como que el 80% de Chile pueda estar en contra del lucro, pero lamentablemente la concertación y la derecha tienen todo conflicto de interés que legislan en el sentido contrario y proponen una superintendencia que la el lucro. Eso es un total contrasentido de lo que es la democracia. Y justamente esa lógica es la que hay que cambiar, lo cual significa romper los estrechos límites de la democracia para que realmente las mayorías sociales puedan decidir. Cuando ustedes dicen que hay que intensificar las movilizaciones, además de las marchas, ¿contempla la posibilidad de retomar las tomas, por ejemplo, durante este año? Cada espacio local tiene que entender cuáles son sus mejores formas. Nosotros, hoy día sí hay algunos en toma, precisamente, el Instituto Nacional. Hay muchos paros y tomas. Históricamente las universidades tienden a estar más paralizadas y los liceos más en toma porque hay condiciones materiales diferentes también en el fondo. Pero sin lugar a dudas que son una herramienta importante en determinados momentos. Creo que el 2011 también fue un aprendizaje en términos de que cuando se prolonga mucho puede terminar siendo más dañino con nosotros mismos también. Pero que hay determinados momentos donde la paralización te permite mayor tiempo para reflexionar, para discutir, para preparar, por ejemplo, hacer estos monos gigantes que a la gente le gustan tanto. Ese tipo de cosas en el fondo requieren tiempo y esas condiciones materiales las dan los paros, las dan las tomas, que también son una medida de presión. Entonces, efectivamente, hay momentos específicos del año donde seguramente serán una herramienta y de hecho lo están haciendo ahora. Andrés, ¿han tenido reuniones con algún candidato presidencial hasta ahora? ¿Como con FECH? ¿La FECH tampoco? La FECH tampoco. Ahora, ¿lo tienen contemplado como una alternativa la posibilidad de reunirse con ellos para efectivamente tratar de incidir de alguna manera en los programas de estas candidaturas? Mira, no hemos zanjado la relación específica que vamos a tener con las candidaturas. Dentro del CONFECH conviven una diversidad de visiones y por tanto no nos vamos a autoimponer, ponernos de acuerdo, por ejemplo, en cuál es el mejor candidato o si no hay que votar por ninguno. Libertad de acción, finalmente. Pero por tanto el juntarnos no lo valoremos en su momento. Lo que sí acá, si es que ellos quieren conocer nuestras demandas, creo que son bien públicas hace mucho tiempo, sería casi una falta de respeto que alguien que aspira a ser presidente de Chile no conozca demandas de un movimiento estudiantil que ha sido tan convocante, y por lo tanto, si ellos quieren saber lo que pensamos, basta que se metan a cualquier página de internet y busquen nuestros petitorios. En el fondo, producción pública, gratuita, de calidad y sin lucro, básicamente. ¿Y con la ministra Schmidt han tenido reuniones? No hemos tenido ninguna reunión ni tampoco ningún ofrecimiento de reunión. ¿Esperan juntarse con ella pronto? Considerando que quieren ustedes ingerir o digamos generar cambios en la agenda legislativa de lo que queda de gobierno. Mira, no tendríamos probablemente ningún problema, pero acá hay que dejar en claro también que nosotros nos juntamos, nosotros me refiero como movimiento estudiantil, mis antecesores, con Joaquín Lavín, con Felipe Bulnes, con Harald Beyer, y la respuesta fue básicamente siempre la misma. Agarraron el GANE que propusieron en el 2011 y le fueron cambiando unos detallitos y siempre propusieron lo mismo. En ese sentido nos queda claro que acá el problema no pasa por el ministro o por la ministra de turno. La ministra encima confundió hace poco tiempo la directiva de la FEUC con grupos políticos de derecha de la Católica. Yo no creo que ella sea mentirosa, pero eso da cuenta del nivel de desconocimiento que ella tiene de la orgánica estudiantil en general. Y eso es una prueba más de lo poco que se va a avanzar con este gobierno. Andrés Feldbaum, presidente de la FECH, gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Como siempre, gracias a ustedes por el espacio y 13 de julio, recuerden, nos vemos en las calles. Estaremos atentos, por cierto, a movimientos que siga a los pasos, que siga el movimiento estudiantil. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato con más informaciones.